Los roles de seguridad son el alma operativa del modelo de seguridad de Dynamics 365, ya que me van a definir los diferentes permisos y niveles que los usuarios van a tener para acceder a la información dentro de nuestro sistema. Principalmente definen estos permisos dados por privilegios y niveles de accesos. Vamos a explicar que un privilegio son las diferentes acciones que el sistema, el usuario o el equipo puede realizar sobre un registro, y el nivel de acceso es lo que depende de la ubicación del propietario del registro dentro de la estructura jerárquica de unidades de negocios. Todos los usuarios deben tener asignados al menos un rol de seguridad. Ya habíamos comentado anteriormente que si un usuario no tiene un rol de seguridad asignado, él mismo no puede siquiera acceder al sistema. Por más que ese usuario esté asignado a un equipo y el equipo sí tenga roles de seguridad, si el usuario individual no tiene un rol de seguridad base, no va a poder acceder ni siquiera al sistema. Tenemos opciones de asignación de roles de seguridad a usuarios. Lo que podemos hacer es modificar los roles predeterminados. Ya vamos a ver que CRM viene con un conjunto de roles predeterminados, los cuales se pueden modificar para ser utilizados, o puedo utilizar estos roles predeterminados como plantillas, copiarlos y modificar este nuevo rol que se generó a partir de uno existente, o se puede crear nuevos roles de seguridad añadiendo los privilegios requeridos. Esta última parte por ahí no está tan buena, o sí estaría buena en qué aspecto. Si yo tuviera que dar permisos determinados, por ejemplo, exportar o no exportar a Excel. Entonces genero un rol de seguridad de exportación a Excel, le quito a todos los demás roles la exportación y solamente los usuarios o equipos que tengan este rol de exportación a Excel van a poder hacerlo. ¿Por qué les digo que no es tan bueno generar un rol desde cero? Y porque hay un montón de combinaciones de permisos internos que deberíamos conocer previamente, porque si nosotros le quitamos todos esos permisos al rol de seguridad y luego se lo asignamos a un usuario, el usuario no va a acceder al sistema. Entonces es importantísimo primero que copiemos los roles de seguridad para aquellos grandes roles de seguridad bien definidos de la organización, y para permisos particulares generemos un nuevo rol desde cero. Muy bien. ¿Cuáles son los roles de seguridad predeterminados? Por ejemplo, son todos aquellos que se utilizan normalmente en las organizaciones y ya viene con CRM. Por ejemplo, jefe de ventas, jefe de marketing, vendedor, representante de atención al cliente. Hay una decena, si no me equivoco, una decena o una docena de roles que ya vienen por defecto. Particularmente yo utilizo esos roles como plantillas, los copio y genero los nuevos que necesito en cada proyecto, porque de esta manera evito modificar los roles predeterminados que vienen dentro del sistema. En cualquier momento yo puedo volver a copiarlo y lo puedo utilizar en un nuevo rol si es que el que hice anteriormente por algún motivo no me sirve, o rompí algo o hice algo que provocó un comportamiento no deseado en el sistema. El rol de administrador es el único de esos roles que no puede ser modificado. El administrador del sistema no puede ser modificado el rol, y sí o sí por lo menos uno de los usuarios que está dado de alta en el CRM tiene que tener ese rol. Puedo definir los roles adicionales, como explicamos recién, y todos estos roles se acceden desde el módulo de configuración en la sección de seguridad. Hablemos un poquito sobre los privilegios. Los privilegios es la unidad más básica de seguridad dentro de Dynamics 365. ¿Sí? Definen la acción que se pueden ejecutar sobre las entidades del sistema. Por ejemplo, crear un contacto, leer cuentas, actualizar, eliminar. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de los diferentes privilegios que tenemos dentro de la entidad. Tenemos 8 tipos de privilegios diferentes que sería crear, que me permite crear un nuevo registro; leer es el permiso de lectura o visualización; escribir es el permiso de modificación de datos de un tipo de registro; eliminar es eliminar definitivamente el registro de la base de datos. Ojo con ese privilegio, a quién se le otorga, porque yo puedo eliminar, raer de la base de datos el registro, y si no tengo habilitada auditoría y no hago backup de base de datos, por ejemplo, el registro se pierde definitivamente. No es un borrado lógico, es un borrado físico. Luego tenemos el permiso de anexar y anexar a. Estos permisos significan, si yo parado en un registro,
a este registro le puedo relacionar otros registros. Por ejemplo, a una cuenta le puedo asignar actividades, ¿sí? Y el de anexará sería al revés. Si yo puedo hacer que este registro esté anexado en otros registros diferentes. El permiso de asignar significa cambiar el propietario del registro. Es decir, por ejemplo, una cuenta yo le cambio el propietario de un usuario A un usuario B. Esa es la acción de asignar. Y finalmente el compartir es cuando yo necesito compartir mi registro con otros usuarios que no tienen permisos, yo puedo compartirlo y darle permisos para que pueda trabajar con los mismos. Un rol de seguridad también tiene, además de estos privilegios ya encuadrados, unos privilegios diversos. Por ejemplo, el de publicar informe, exportar a Excel y otras características. Es decir, que siempre que trabajemos con un rol de seguridad, podemos setear tanto los privilegios sobre entidades como los privilegios sobre las diferentes tareas administrativas o características de CRM. Algo muy importante para tener en cuenta también son los niveles de acceso. Es como que los roles de seguridad dentro de CRM tienen como varios elementos a ver. Por un lado tenemos el privilegio, que es la acción que se puede hacer sobre el registro. Luego tenemos los niveles de acceso. Esos niveles de acceso dependen de la posición del propietario del registro dentro del árbol de unidades de negocios. Por eso la unidad de negocio es una de las primeras cosas que debe configurarse en una implementación de CRM. Estos niveles de acceso trabajan junto con los privilegios e indican qué acciones se pueden trabajar sobre cada entidad y a qué nivel se pueden hacer. ¿Sí? Vamos a ver aquí en diferentes gráficos los diferentes tipos de niveles. El primer nivel es nada, seleccionado o ninguno. Es cuando el usuario no tiene permiso sobre absolutamente nada en todo el sistema. Por ejemplo, no puede leer contactos, por decir algo. Fíjense que acá en este gráfico tenemos por detrás el árbol de unidades de negocio y el nivel de acceso nada significa que no tenemos permiso para hacer absolutamente nada dentro del sistema. Luego tenemos a nivel de usuario. A nivel de usuario nos va a proveer acceso por entidad y privilegio a los registros que pertenecen al usuario actual, es decir, el usuario que está logueado en este momento, o al equipo al que pertenece ese usuario. Y va a poder ver también todos aquellos registros que se compartieron con el usuario o con el equipo. Ese es el nivel de usuario. Por ejemplo, yo puedo ver solamente mis propias oportunidades. Eso sería un privilegio de lectura sobre la entidad cuenta para el usuario, ¿sí? Es decir, solamente mis registros, donde yo soy propietario. El segundo nivel es a nivel de unidad de negocio, que nos da acceso a nivel de usuario y a su vez todos los registros propios y compartidos de todos los usuarios que están dentro de la misma unidad de negocio. Es decir, tengo la unidad de ventas, tengo varios vendedores adentro. Si tengo permiso de lectura de oportunidades a nivel de unidad de negocio, todos los usuarios y equipos contenidos en esa unidad de negocio van a poder leer las oportunidades. El siguiente nivel es el nivel primario o jerárquico, en donde yo puedo tener acceso a mi unidad de negocio actual y a todas las unidades de negocios hijas que yo tenga. Ojo, es del padre hacia los hijos, no del hijo hacia el padre. Es decir, que si yo estoy en el área de proyectos, yo no puedo ver registros que estén sobre soporte, pero sí en soporte puedo ver los permisos que están dentro de proyectos. Y el último nivel es el más amplio de todos, es a nivel de organización. Es donde tengo acceso a todos los registros de la organización sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Entonces, los roles de seguridad están dictados por las entidades, están dictados por los diferentes permisos o privilegios y luego están dictados también por los niveles de acceso. Es decir, que un rol de seguridad es una matriz de 3 entradas: tipos de registro, privilegios y niveles de acceso. Estos roles de seguridad siempre se generan dentro de una única unidad de negocio y automáticamente el sistema va a hacer que ese rol de seguridad se replique a todos sus hijos. ¿Ven? Por ejemplo, el rol de Social Manager se replica, que cree en la unidad de negocio raíz,
automáticamente se va a replicar a las demás hijas. Solo las hijas. Supónganse que yo lo genere dentro de ventas a este rol, solamente va a estar dentro de ventas, soporte y proyectos, no en unidad de negocio raíz. Yo puedo generar los nuevos roles en cualquier unidad de negocio que yo necesite hacer. ¿Cómo hago para asignar estos roles? Vamos a verlo ya dentro del sistema, que selecciono el usuario, me voy a administrar roles y de ahí le voy a agregar los roles que yo quiero. Y puedo hacerlo para uno o para varios usuarios. Hay que tener en cuenta, esto ya lo habíamos comentado antes, que cuando yo cambio un usuario o un equipo de una unidad de negocio a otra, hay que tener mucho cuidado porque si el usuario o equipo tiene muchos registros asignados, va a tomar su tiempo. Y si este usuario tiene asignados los registros y lo paso a otra unidad de negocio, y supónganse que es un vendedor y tenemos oportunidades que se le asignaron a ese vendedor, si yo lo muevo a otra unidad de negocio y el permiso de lectura era a nivel de unidad de negocio, todos los usuarios de la unidad antigua pierden el permiso de lectura de esas oportunidades. ¿Por qué? Porque yo al mover al usuario hacia otra unidad de negocio automáticamente pierde el permiso. Yo tenía unidad de negocio, ahora está en otra y al momento de pasarla a su vez el usuario o el equipo pierde todos los roles de seguridad, ¿sí? Es decir, que no los puede acceder ni el propio usuario ni el resto de los usuarios de la unidad de negocio. Esto es posible, en lo posible debería hacerse en horario no laboral porque puede llevar bastante tiempo hacer el pasaje de un usuario a otra unidad. No es tan simple como muchos hacen, lo muevo y listo. No, tenemos que verificar registros, tenemos que verificar muchas cosas antes de pasar la unidad, del usuario de una unidad a otra. Si es necesario reasignar registros antes de cambiarlo de unidad de negocio, hay que hacerlo antes. Por eso siempre se considera y se recomienda asignar registros a equipos y no a usuarios individuales. Por ahí el usuario puede pasar de una unidad a otra, entonces vamos a necesitar que esos cambios afecten lo menos posible a la operatoria, ¿sí? Entonces lo que hacemos es asignar los registros a usuarios, los usuarios cambian entre equipos y ahí no tendríamos problema. Muy bien, vamos a pasar al CRM. Desde donde yo veo los roles de seguridad es desde el menú de configuración, seguridad, roles de seguridad. Vamos a ver nosotros aquí que tenemos diferentes roles de seguridad que ya vienen dentro del sistema. Antes eran 12, 13, pero ahora con las diferentes soluciones que podemos aplicar dentro de Dynamics 365 pueden aparecer un número mayor de roles de seguridad. Por ejemplo, vamos a acceder al que se llama administrador del sistema. Recuerden que este rol no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia. Es más, cuando accedemos aparece todo de solo lectura, fíjense, en todas las pestañas, porque no lo puedo modificar. La distribución del rol de seguridad es la siguiente. Tenemos el nombre, tenemos dividido, como hay un alto número de entidades dentro de CRM, se dividen y se agrupan en pestañas. Por ejemplo, los registros principales, las entidades de marketing, las de ventas, las de servicios y otras más que tengan que ver con la configuración del sistema, ¿sí? Acá fíjense lo que yo les comentaba recién. Un rol de seguridad es una matriz de 3 entradas. De este lado tenemos las entidades, aquí arriba en las columnas tenemos los privilegios y la intersección de un privilegio con una entidad se rellena con el nivel de acceso. Esos niveles de acceso, en este caso al estar todo en verde, significa que tienen acceso a nivel de organización. Fíjense que si por ahí no recordamos cuál es la simbología, aquí abajo tenemos la referencia. El círculo vacío significa que no tenemos nada relacionado. El cuarto de círculo amarillo significa que es a nivel de usuario. Medio círculo amarillo es a nivel de negocio. 3/4 de círculo verde es el primario, es la unidad de negocio con sus hijas. Y todo el círculo completo en verde es el nivel de organización. Veamos otro rol de seguridad. Por ejemplo, me voy a ir a uno que sea vendedor, por ejemplo. A ver, tenemos acá el de vendedor. O si no, nos iremos... Sí, acá, comercial. Veamos. Yo voy a levantar este rol de seguridad y me voy a ir... Fíjense, este que no es el de administrador del sistema ya me permite hacer modificaciones
y me permite trabajar adentro. Supónganse que yo estoy trabajando en una empresa que tiene vendedores, pero necesito cambiar algunos de los elementos que están aquí. Consejo, yo no toco el rol de seguridad por defecto, sino que utilizo la función copiar rol. Me voy al menú Acciones y hago clic en copiar rol. Me va a pedir el nombre, por ejemplo, comercial AMGBS, le vamos a colocar y ahí voy a hacer clic en aceptar. Esto me va a copiar el rol y me va a generar un nuevo rol. Y entonces este sí yo lo modifico como quiera. Es una recomendación, no es una obligación. Si yo quiero modificar los roles predeterminados, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, pero es preferible copiarlos para luego trabajarlos. Entonces, supóngase yo me vengo acá a ventas y a registros principales y le voy a decir que a nivel de oportunidad, yo no quiero que vea todas las oportunidades de la compañía. Fíjense, acá el permiso de lectura es a nivel de organización, ¿ven? Círculo verde. Yo quiero que vea solamente las propias. Para hacer esto voy haciendo clic. En cada clic que yo voy haciendo sobre el círculo se me va poniendo un nivel de acceso diferente. Ahí no tiene ningún permiso, ahí puede ver solamente las propias. Entonces finalmente entro, guardo y cierro. ¿Cómo hacemos para asignar este rol a un usuario? Yo me voy a ir también acá al módulo de seguridad, al módulo de configuración, a seguridad, voy a entrar a usuarios, entro entonces a los usuarios, yo puedo seleccionar un usuario y voy a ir a la opción que dice administrar roles. En esta opción fíjense que ya me aparecen los roles que tiene. Yo puedo simplemente ir tildando y dándole todos los roles que yo quiera, y si quiero quitarle algunos simplemente lo tengo que destildar. Hago clic en aceptar y se me aplica el rol de seguridad, ¿sí? Ahora yo puedo hacerlo en diferentes usuarios, varios de estos usuarios, y le voy a hacer clic en administrar roles. Cuando lo hago en varios usuarios no me permite quitar los roles existentes, por lo tanto no lo puedo hacer de esta manera. Simplemente puedo habilitarle aquellas opciones que yo quiera que se le añadan. A tener en cuenta, para trabajar con varios usuarios, lo que yo debo hacer es filtrar por unidad de negocio. Si no, el sistema no me va a permitir, si los usuarios están en diferentes unidades de negocio, aplicarle un rol de seguridad en conjunto. ¿Por qué? Porque recuerden que los roles de seguridad están relacionados a una unidad de negocio. Cuando el sistema detecta que hay unidades de negocio diferentes, no me va a permitir aplicarle a varios de estos usuarios. Lo mismo pasa con los equipos. Si yo vengo aquí a los equipos, a los que yo ya tengo generados, los selecciono, hago clic en administrar roles y de la misma manera que trabajo con los equipos, puedo trabajar con los usuarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera, déjenme que busquen bien acá la presentación, qué pasaría si yo tuviera roles de seguridad, diferentes roles de seguridad para un usuario en particular? Bueno, en ese caso se van a tomar una combinación o sumatorias de los roles de seguridad y siempre se va a aplicar el permiso menos restrictivo. Por ejemplo, si un rol que yo tengo me permite ver cuentas a nivel de usuario, pero tengo otro rol que me permite ver cuentas a nivel de unidad de negocio, en la combinación de esos roles voy a poder ver por defecto todas las cuentas de la unidad de negocio, ¿sí? Los roles son aditivos, es decir, me suman los permisos de uno con los permisos del otro, y cuando hay diferencias entre los diferentes niveles para un permiso determinado, siempre me va a aplicar el menos restrictivo. Recordemos entonces, los roles de seguridad me sirven para poder gestionar el acceso tanto a los tipos de registros como a las tareas administrativas del usuario, del sistema, perdón. Y también me sirven para poder manipular la interfaz de usuario y para que la experiencia del usuario con el sistema sea mejor, ocultándome aquellas opciones
para las cuales yo no tengo permiso como usuario y evitar también que el usuario se frustre al no poder verlo. Estos roles de seguridad se aplican siempre en cualquier implementación de CRM y es muy importante tenerlo en claro. Y antes de trabajar con roles de seguridad, mi estructura de unidad de negocios tiene que estar ya creada para que los roles de seguridad sean efectivos.